Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos de hoy incluso nos permiten extrapolar algunas lecciones de la historia. No siempre se aprende de la historia, ¿no? Pero la historia de alguna manera enseña a quienes saben extraer el mensaje que nos deja. Habíamos hablado en estos días de la guerra de Crimea. La guerra de Crimea ya 1853-54 en adelante plantea en la relación, ya que estamos en medios de comunicación, entre las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación, primera vez en los tiempos modernos, que aparece un corresponsal de guerra y un fotógrafo, aunque no había fotografía, eran daguerrotipos, ¿no? De manera que la península de Crimea, de la que tanto hemos hablado últimamente vinculado al tema de Ucrania, es profundamente ligada a la historia de los intereses geopolíticos y militares de Moscú. Y desde luego después salir de allí con la flota del Mar Negro, pasar por el estrecho del Bósforo, de un lado Constantinopla, del otro lado Estambul, técnicamente aquí termina Europa y aquí comienza Asia, ¿no? Pero eso nos lleva al escenario de la sexta flota en el Mediterráneo. Se imagina lo que significa, además, para todo el frente africano, ¿no? Por cierto, Libia, la han destruido. Con el coronel Gaddafi era un país que funcionaba como un reloj suizo. Lo mismo están intentando con Siria. Alguien está tratando de cambiarle el mapa al Medio Oriente en beneficio de los intereses de Estados Unidos y sus aliados, cuyo principal aliado del Medio Oriente es Israel. Es una interrogante que merecería alguna respuesta, ¿no? Pero cualquiera sea el caso, recordaremos algo de lo que representa la península de Crimea desde los tiempos de 1854. Es interesante desde el punto de vista de los medios de comunicación porque en los tiempos modernos aparece el primer enviado especial de un periódico importante, Howard Russell, enviado por el Times de Londres. Ahora, fíjense ustedes, el Imperio Británico quería saber en qué estaba metido en la península de Crimea, pero había que cruzar con las noticias toda Europa. ¿A qué velocidad? La velocidad del caballo. Luego, la velocidad de la vela para cruzar el canal y subir por el Támesis hasta Londres o reventar caballos por tierra. A esa velocidad viajaban por toda Europa las noticias del teatro de operaciones. Ahora, ¿cuál es la situación planteada? Crimea vuelve a ser noticia. ¿Por qué? Veamos si aprovechamos a aprender algo de la historia. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y los protagonistas de la historia contemporánea. En las crisis actuales, algo tienen que decir. Muestra de músculo a nivel naval y ya verán por qué. Esto que tienen en pantalla son las imponentes maniobras conjuntas en el Mar Negro. Y esto tiene que ver con las fuerzas navales rusas en la costa de la anexada, según Occidente, península de Crimea. Las fuerzas navales y todos los demás componentes, aviación, incluso fuerzas terrestres rusas, realizaron maniobras militares conjuntas, aquí corresponde decir conjuntas porque son las propias, en la costa de la península de Crimea, y los buques, los sistemas de cohetes BAL, ubicados en la costa, alcanzaron objetivos en tierra. Los aviones no tripulados manejaron la parte electrónica de control, comando, desde el aire. Rusia anexó Crimea de Ucrania en 2014. Vean ese desplazamiento de grandes misiles, ¿no?
Después del derrocamiento del presidente prorruso Viktor Yanukovych, que fue seguido por el enfrentamiento entre los rebeldes separatistas apoyados por Rusia y las tropas del gobierno de Ucrania en el este de Ucrania. Ahí tienen un droncito para observar en tiempo real lo que ocurre en el teatro de operaciones. La guerra de Ucrania ha arrastrado las relaciones entre Rusia y Occidente al nivel más bajo desde la Guerra Fría. Pero Rusia aquí está enviando un fuerte mensaje de músculo, de potencia, de tecnología y de decisión política. Esto es cerca de Shastia, en Luhansk, la región de Luhansk, en Ucrania. Si el mensaje no se entiende, no sé cuál debería ser el mensaje. Vean esto. Dron bajado en paracaídas para recuperar la grabación electrónica de todo lo que supervisó desde el aire de estas maniobras que fueron bastante más impresionantes de lo que nos muestran. A todo esto, en Ucrania, los prorrusos rebeldes intercambian prisioneros. La fuerza de gobierno de Ucrania y este caballero, representante de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Sergei Grashov, dice: el intercambio de prisioneros se lleva a cabo hoy en día. 5 personas de la República Popular de Lugansk y 4 personas de la República Popular de Donetsk. Intercambio largamente esperado tiene lugar hoy. Nos deben entregar 9 personas de acuerdo a la lista y recibir nuestro acuerdo y la buena pro en la lista del intercambio. Intercambio de presos que se lleva a cabo con la ayuda, por supuesto, de la Cruz Roja Internacional, como estamos viendo. El cambio es una de las medidas para aplicar el acuerdo de paz alcanzado el febrero 12 en la capital de Bielorrusia, después que los líderes franceses, alemanes, rusos y ucranianos se reunieron. El acuerdo para intercambiar prisioneros también siguió las conversaciones de paz entre los enviados de Ucrania, Rusia, los separatistas y la Organización Europea de Vigilancia de Seguridad, la OSCE, ¿no?, para la Seguridad y Cooperación de Europa. Eso fue el martes 27 de octubre. Y una tregua ha estado llevándose a cabo en gran medida desde el inicio de septiembre, lo que permite que las dos partes se extiendan en un aumento de esperanzas en este frágil proceso de paz. Los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno de Ucrania y los separatistas prorrusos en las regiones orientales de Ucrania y Donetsk y Luhansk han matado más de 8.000 personas desde mediados de abril de 2014. Rusia niega las acusaciones de Occidente de la participación directa en el conflicto. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional parece que tiene algo que decir. El director de comunicaciones, Gary Rice, dice: el Fondo Monetario Internacional alienta a ambas partes a entablar un debate constructivo sobre la reestructuración de este vínculo para promover el financiamiento necesario para el programa que estamos apoyando en Ucrania y para ayudar a restablecer la sostenibilidad de la deuda. No hagan una guerra porque no nos van a pagar. Esto incluye la discusión de las reformas que permitiría que el fondo, en presencia y ante los atrasos de los acreedores bilaterales, en circunstancias cuidadosamente circunscritas, se tomen medidas especiales. Hablando de Crimea, vean esto: 1854. La carga de la caballería ligera en el Valle de la Muerte. Cada vez que hay un fracaso horrible en los ingleses, siempre hay poetas y pintores que los acompañan y transforman esto en un hecho heroico, que en efectivo lo fue. El Valle de la Muerte significó hacer frente a artillería con proyectiles de estos. Ahora, ¿por qué tenemos estas imágenes? Porque fue la primera vez que, además de haber un corresponsal de guerra, que era Russell, Douglas Russell, enviado por el Times, pero resulta que él decía la verdad: esto es un desastre, mueren por enfermedades que no, consecutivas a heridas que podían haber sido atendidas, no había enfermería, ni había sanidad militar. Y Howard Russell empieza a decir la verdad, y el Times de Londres y la Corona dicen: pero bueno, ¿y esto? Entonces mandan a Fenton. Fenton no es fotógrafo, tenía daguerrotipos, y este era su laboratorio, tirado por caballos. Fenton había estudiado esto en París, era la gran novedad, el daguerrotipo. No había películas para sacar fotos, ¿no?
Y él llevaba su laboratorio. Entonces, cuando tenía que sacar a la oficialidad, tenía que dejarlos 2, 3, 4 minutos para que impresionaran la placa. Entonces parecía que estaban en un día de campo en vez de en un campo de batalla, ¿no? Si no, ven los tipos apoyados en el sable así, ¿no? No hay mucha... Ahora, las cosas llegaban tarde, los suministros mal, la logística pésima, y llegaban en barcos de vela. Tenían barcos de vapor, pero era muy costoso mandarlo, y el Imperio Británico dijo, no, con este suministro todavía salimos bien. Fue un desastre, ¿no? La carga de la caballería ligera, por más que los poetas la cantaran, fue un desastre. Y los rusos se los comieron. Bueno, ahora, la realidad es que contactos, miren quién reaparece, ¿no? Sarkozy. Dejemos atrás la carga de la brigada ligera y las mentiras históricas y la batalla de Balaclava. Y aquí, en Novo Ogariovo, se hablan como viejos amigos, ¿no? Vladimir dice, estoy muy feliz de verte, Nicolás, nos hemos visto durante mucho tiempo. Un montón de cosas han sucedido durante este tiempo en Europa y en el mundo y en nuestras relaciones bilaterales. Y Sarkozy dice, estoy muy feliz de verte en Moscú, una gran cantidad de eventos han ocurrido. Usted sabe que mi firme convicción de que el mundo necesita a Rusia. Eso cayó muy bien. Y luego agregó, Rusia y Europa tienen que trabajar juntos. Siempre que hablamos entre nosotros, siempre fuimos capaces de encontrar un compromiso porque estábamos realmente dialogando. A todo esto, dice, Francia y Rusia necesitan trabajar juntos en nuestro mundo. No podemos, a cualquier costo, aceptar otra guerra fría. Lo dijo ante los conservadores. Ont besoin de travailler ensemble. Dans le monde qui est le nôtre, nous ne devons à aucun prix accepter une nouvelle guerre froide. Lo dijo claramente, ¿eh? No podemos aceptar a cualquier precio otra guerra fría. ¿Qué tipo de visión del mundo quiere promover Rusia? ¿Un mundo que favorecería la fuerza, la confrontación, la exclusión? ¿O es que quiere Rusia un mundo que busca el respeto de la ley, el diálogo y la cooperación? Cuando no eres una potencia mundial, no necesitas tener una posición sobre estos temas. Pero si usted es una potencia mundial, es necesario tener una posición real sobre estos temas. Rusia es un socio indispensable para la solución de conflictos sirios, dijo Sarkozy. Y en Viena, Austria, Stefan de Mistura, Kerry no quería hablar mucho de estos temas, ¿no? No se involucró y le sacó el cuerpo a la requisitoria periodística. Pero Stefan de Mistura, el enviado de las Naciones Unidas para el tema de Siria, parecía estar más dispuesto a dar declaraciones. Las potencias reanudaban hoy el diálogo en Viena para tratar de atajar la crisis de Siria. Y esto es que los ministros de Exteriores de Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita y Turquía se reunían hoy en Viena para analizar cómo llegar a una solución dialogada a la guerra de Siria en víspera de una reunión mucho más amplia que está convocada para mañana. John Kerry se encontrará el jueves por la tarde con su homólogo ruso Sergei Lavrov, el turco Feridun Siniroglu y el saudí Abdel Al-Jubeir. Las reuniones a nivel bilateral y multilateral proceden de la gran cumbre de Viena, que tiene su eclosión mañana viernes, con la participación de los ministros de Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, de Francia, Laurent Fabius, de Irán, Mohamed Javad Zarif. Y también estarán en la capital austríaca la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, el emisario especial de la ONU para Siria, Stefan de Mistura, aquí en pantalla, quien dice: nunca hubo una ocasión para ver todos los países que tienen una influencia en este conflicto, de querer realmente sentarse y empezar a trabajar juntos. En este sentido, mañana es una gran oportunidad que no se puede perder. Ahora, ¿qué va a pasar mañana? Bueno, se lleva a cabo esto con todos los países
y esperamos todos reunidos en una pequeña habitación hablar de un proceso político para Siria y decirles que realmente es una buena y gran señal y que vendrá algún tipo de cambio. Espero un trabajo duro en la fabricación de una salida. Exactamente esa es la razón por la que existimos. Creo que hemos llegado a un punto donde hay una sensación de que las fórmulas militares no están llevando a ninguna parte. Incluso la intervención rusa, como ustedes saben, que ha sido un elemento de cambio y que ha contribuido a la aceleración de una oleada diplomática política. Definitivamente se están dando cuenta que sin un tipo concreto y creativo y sustantivo de planteo transformador, la gobernanza en Siria no será capaz de poner fin a este conflicto y ciertamente no será capaz de luchar y ganar al Estado Islámico. Por supuesto, esto tenía un reflejo en Moscú y en la reunión de prensa habitual, siempre muy concurrida en estos tiempos, la vocera de la Cancillería, María Shaharova, decía: el principal objetivo de esta reunión es ayudar con el lanzamiento lo antes posible de un proceso político en Siria a través del diálogo intersirio, como se estipula en el comunicado de Ginebra del 30 de julio de 2012. Estamos satisfechos con el hecho de que junto con Turquía, los vecinos árabes de Siria y otros países influyentes de la región, como Egipto e Irán, participarán en la reunión de Viena. А также другие влиятельные страны региона, включая Египет и Иран. Y luego otra pregunta dijo: estamos convencidos de que es por este enfoque y no por el uso de algunos formatos que vienen de posiciones unilaterales, como los grupos de amigos de Siria, es que podemos asegurar la paz y la tranquilidad. Может принести мир и спокойствие для новой, единой, светской и демократической. Detrás de esto, Rusia exige explicaciones a Estados Unidos por informaciones absolutamente falsas sobre la muerte de cantidad de civiles en Siria a causa de ataques de la Fuerza Aérea Rusa. Así lo confirmó enfáticamente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Mientras tanto, en Madrid, Ban Ki-moon, recibido aquí por el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel García Margallo, que cuando habla de nosotros se vuelve mamagallo, pero parece que ahora decidió ser un poco más sobrio, ¿no? Muy breve la declaración de Ban Ki-moon, muy de esperar su contenido. I'm urging all these 5 countries. Estoy urgiendo a todos estos 5 países mostrar su liderazgo global en lugar de sus propias perspectivas nacionales. Cuanto más tiempo se tomen con sus propias perspectivas nacionales, más personas van a sufrir y todo el mundo va a sufrir. El secretario general de la ONU le pide a Europa un liderazgo compasivo. Poner muros, levantar alambradas, no es una respuesta a la presión de los inmigrantes. En Madrid, donde arrecia la crisis de refugiados en la isla griega de Lesbos, día siguiente al que Austria anunciara el levantamiento de una frontera, un muro de frontera frente a la creciente oleada de sirios que huyen de la guerra, desmentido hoy por lo demás. Beijing, y aquí está Yu Keqiang. Esto representa la vocería oficial y bien quién está de visita en Beijing. La canciller Angela Merkel asistió a una ceremonia de bienvenida con el primer ministro Li Keqiang, hoy jueves, primer día de su visita al país. Durante la ceremonia, que se celebró bajo un límpido cielo azul en la parte delantera del Gran Palacio del Pueblo, Merkel pasó revista a la Guardia de Honor. Los compases de Deutschland, Deutschland über alles sonaron magníficos con la banda china. Y esa impecable y perfecta formación de orden cerrado, con uniforme de gala, le rindió honores sobre la alfombra roja. ¿Cuánto ha pasado desde la vez que transmitimos la llegada de Nixon en blanco y negro?
Esta fue la misma marcha que recibió Nixon. El Oriente es rojo. Habrán notado la estatura de la formación en las Guardias de Honor, ¿no? Y todos, esta es la Avenida de la Paz Celestial. La primera vez que estuve allí, mares de bicicletas a las 5 de la tarde, ahora carros últimos modelos. Esa es la entrada a la ciudad prohibida. La canciller alemana asistió a la ceremonia y en el intercambio de declaraciones dijo: Wir setzen auf diplomatische, politische Lösungen und angesichts von über 300.000 Toten. Necesitamos una solución política diplomática en vista de los más de 300.000 muertos y millones de refugiados en Siria. El momento es urgente y estoy muy contenta de que hay por lo menos indicaciones de un formato de conversaciones que traerá a las participantes necesarios juntos. Al más rápido la población de Siria se logre esto, estará mejor. Li Keqiang dijo: la urgencia de resolver la cuestión de la situación de Siria ha aumentado aún más. Creemos que lo más importante en la actualidad es aprovechar la oportunidad para implementar una solución política y establecer un diálogo político y de igualdad inclusivo y abierto. Y luego dijo: esperamos que podamos juntar estas sugerencias y en particular a través de las Naciones Unidas, esta organización, avanzar en la resolución de la cuestión siria. China está dispuesta a desempeñar un papel constructivo sobre este mismo tema. China y Alemania acuerdan entonces que debe existir una solución para Siria. ¿Se han dado cuenta de lo que significa jugar a cambiarle el mapa al Medio Oriente, ¿no? Xu Dong, un jefe de una tienda por departamentos, dice en Beijing: la situación financiera de la familia permite una buena decisión, como ha autorizado ahora el gobierno, que los chinos podamos tener un segundo hijo por familia. Y esta política ayuda a resolver el problema de envejecimiento de la sociedad y proporciona una mayor fuerza laboral a China. Liu Dan, una consultora, dice: creo que esta política es muy buena. Yo nací en 1980 y soy el niño único de mi familia. A menudo me sentía tan sola. Creo que es mucho mejor tener a alguien que crezca con uno y ver a los padres envejecer. Esto puede compartir la carga financiera, además. 2 niños en una familia es mejor. Usted no crece solo. Turquía, gigantesca parada militar que da idea de lo que siempre decimos: el ángulo militar de la OTAN. Ensayos desde el desfile militar por el Día de la Victoria. Columnas de equipos militares rusos se mostraron este miércoles, también al mismo tiempo la capital rusa. Pero aquí el desfile en Turquía era porque es el Día de la República. Y aquí queda en evidencia lo que siempre decimos, ¿no? El ángulo oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Dignatarios de todos los países con los que se tienen relaciones, gran pompa y circunstancia, incluyendo a Davutoglu, presidente Tayyip Erdogan, primer ministro Ahmet Davutoglu, asistieron a la parada en Ankara en el Día de la República, 92º aniversario de la fundación de la moderna turca. Y ojo, esto es solo el ensayo general. El desfile de verdad es el próximo sábado, con actos que coincidirán, y ahora nos referimos al otro desfile que vamos a ver en ensayos. Türk ordusu işte bütün milletin göğsünü Büyük Atatürk diyor ki Cumhuriyeti ve Todo el mundo recordando y honrando a Kemal Atatürk,
el hombre que modernizó todo esto, ¿no? Ne korku ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, gün Tören Kıta Komutan Yardımcısı ve 28. Este es el verdadero desfile que vamos a ver como ensayo. Es el que tiene lugar preparándose para el Día de la Victoria, pero en Moscú. Aquí es el Día de Turquía, el Día de la República. Bu değişikliklere göre birinci maddenin sonuna süredir savaşta ve barışta Mehmetçiğe ve milletimize sağlık tutuşan gönüllere su veren umman demek. Bueno, esto representa una demostración de lo que siempre les decíamos, ¿no? El ángulo oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte es Turquía. Y cuando Turquía muestra fuerza, la muestra de verdad. Por lo demás, en Moscú se realiza el gran ensayo para el Día de la Victoria. Pero en este momento no veo en los monitores de satélite nada que mejore la pauta que les hemos mostrado hasta ahora o la que tenemos prevista para el segundo bloque. Si así fuera, como es costumbre, lo bajaríamos y trataremos de traducirlo para ustedes. Mientras tanto, no se pierdan el segundo bloque, está muy interesante. Breve pausa y ya volvemos. Relatos trascendentales, historias de gente de carne y hueso, protagonistas creadores de su propio destino. En la edición de No Son Tweets, Son Historias de esta semana les presentamos: en África Central, la humanidad da la cara en medio del absurdo. Una localidad que subsiste a pesar del paramilitarismo en Colombia. El gremio minero español devela lo que hay detrás del desmantelamiento del sector. Relatos que no caben en un tuit. No son tweets, son historias. Domingo, solo por Telesur. Recibe las noticias que llegan desde todos los rincones del continente y del mundo con la perspectiva de nuestros pueblos, con corresponsales en los lugares donde suceden los hechos, con las historias que realmente importan, una agenda informativa propia, una cobertura completa con lo que sucede minuto a minuto y espacios para el análisis de las razones y consecuencias de lo que nos pasa. La información que necesitamos para entender el mundo hoy en Telesur, la señal informativa de América Latina. En este nuevo recorrido de MP3 Gira Latina, Bayano nos lleva a Nicaragua para conocer el Huehuense, la primera ópera de América Latina. Los indígenas del siglo XVI comenzaron a hacer la sátira a lo que era el conquistador español. También nos presenta la marimba de arco, instrumento tradicional nicaragüense. La marimba de arco es única en el país de Nicaragua y sale de todo tipo de música. MP3 Gira Latina, este sábado, solo por Telesur. Una década de logros sin precedentes. Una década de integración en nuestra América. Una década llegando a donde otros no llegan. Telesur, 10º aniversario. Nuestro norte es el sur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y nuestro embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, el amigo Ramírez, ha vuelto a hacer noticia por la contundencia de sus declaraciones que ayer mostrábamos en exclusiva desde la propia sede de nuestra representación diplomática ante la ONU. No es el único hoy que protagoniza Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela es un país que genera noticias todos los días y noticias de carácter internacional. Así que desde la sede de la ONU en Nueva York y nuestra representación diplomática allí, comenzamos el segundo bloque con más declaraciones de amigo y colega Ramírez y seguirán otras de no menor importancia que hemos sumado a última hora porque ustedes saben que tenemos la capacidad de cambiar inmediatamente nuestras pautas. Y esto es un ejemplo. Ministerio de Relaciones Exteriores y su titular. Venezuela es también motivo de satisfacción poder dar a los países, a Panamá, a Ecuador,
porque estaremos compartiendo un asiento en el Consejo de los Derechos Humanos. Y a partir del mes de enero de 2016, 4 países del ALBA, como lo somos Cuba, Bolivia, Ecuador y Venezuela, estaremos llevando la voz de los pueblos de nuestra América, estaremos llevando la voz de la patria grande, de la patria unida, que tenemos un solo libertador, Simón Bolívar. Tenemos realmente el orgullo de compartir también las grandes experiencias históricas, culturales de los pueblos de nuestra América, que compartimos, héroes, que lucharon por la independencia de nuestros pueblos, por hacer de nuestros países patrias grandes, por hacer de nuestros países patrias soberanas e independientes. Esto es realmente un logro extraordinario lo que ha ocurrido hoy. Ustedes bien saben que los Estados Unidos y los centros imperiales habían desplegado una campaña de patraña y de infamia en contra de la patria de Simón Bolívar, en contra de la patria de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Y esa campaña hoy ha sido derrotada la infamia y la mentira. La campaña de los centros imperiales, que en alianza de la derecha venezolana, de los factores opositores, que se han convertido en turistas del odio, de la infamia y la mentira, que van por el mundo desprestigiando a nuestra patria, realmente en condiciones de apátrida, porque un venezolano que se sienta orgulloso de lo que nosotros somos, de una gran historia, tenemos gloria pasada y presente para sentirnos orgullosos y para ir por el mundo, realmente llevando nuestro país y el nombre de Venezuela en lo más alto. Es realmente una vergüenza internacional que existan estos factores opositores, turistas del odio, que se dedican a desprestigiar con sus campañas, acompañados de las grandes corporaciones mediáticas del mundo, que se dedican a desprestigiar a nuestra patria. Y habían solicitado, eso hay que denunciarlo a todo el país, estos factores de la oposición, de la derecha violenta, se desplegaron por el mundo entero a desprestigiar a Venezuela y a solicitar que Venezuela no quedara reelecta en el Consejo de los Derechos Humanos. Eso es una vergüenza mundial. Bueno, fue derrotada esa campaña de desprestigio y sabemos que muy próximamente los vamos a derrotar también acá en Venezuela. Cada vez que la derecha, como siempre, se pone de espalda al pueblo, el pueblo de Venezuela y los pueblos del mundo le acaban de dar hoy nuevamente una lección a la derecha extrema venezolana y a sus aliados internacionales. Es realmente motivo de satisfacción que nosotros hoy podamos compartir esta noticia, podamos compartir esta felicidad con el pueblo entero de Venezuela, que sepan que la comunidad internacional, que 2/3 de los países miembros de las Naciones Unidas respaldan a nuestro gobierno, respaldan a nuestro pueblo, respaldan y apoyan la diplomacia bolivariana de paz y respaldan lo que significa la voz de Venezuela en el Consejo de los Derechos Humanos, llevando la promoción, la garantía de los derechos humanos. Venezuela se ha convertido, desde que llegó el comandante Chávez, a gobernar este país, a gobernar nuestra nación, y ahora con su hijo, el presidente Nicolás Maduro, se ha convertido en una voz de la verdad en los pueblos para el mundo entero. Llevamos la voz de los pueblos. Ayer el presidente Maduro señalaba las trágicas situaciones que se está viviendo con los inmigrantes en el Mediterráneo y cómo Venezuela aprovecha y toma todos los espacios, no para hacer un uso burocrático de la diplomacia, toma los espacios internacionales para llevar la noble verdad de los pueblos, para denunciar y para avanzar en la defensa de los pueblos. Bueno, hoy el pueblo de Venezuela, el pueblo de nuestra gran América, puede sentirse orgulloso de que Venezuela seguirá llevando la voz de todos, de que Venezuela seguirá promoviendo los derechos humanos para todos. Nuevamente queremos ratificar y felicitar a Panamá y a Ecuador, porque hoy fuimos de la parte de nuestra región los grandes vencedores y sabemos que en otras regiones del mundo comparten nuestra visión y respaldan las posiciones de nuestros países como países que llevamos la voz de amistad, de cooperación, de solidaridad. Así se expresa América Latina y hoy ha sido un reconocimiento a nuestra región y también principalmente en lo que tiene que ver con Venezuela, ha sido un reconocimiento a la revolución bolivariana, ha sido un reconocimiento a la política en materia de derechos humanos que nos legó el comandante Chávez, ha sido un reconocimiento a la política que adelanta en ese legado el presidente Nicolás Maduro y principalmente ha sido un respaldo al pueblo de Venezuela. Hoy ganó Venezuela, ganó
ha sido una gran victoria para la diplomacia venezolana en la Organización de las Naciones Unidas. Agradecemos nuevamente desde nuestro terruño, la tierra que vio nacer al más grande padre libertador de nuestra América, la tierra del comandante Chávez. Nosotros agradecemos a los países del mundo que han dado este respaldo y este apoyo a Venezuela. Muchísimas gracias. Brillante y contundente declaración de nuestra canciller y nuestro querido amigo Rafael Ramírez, que anoche nos daba una tremenda exclusiva. También tenía mucho que decir desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Esta votación, nuestra inquebrantable posición en defensa de lo que son los principios que están establecidos en nuestra Constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una de las más avanzadas a nivel mundial en materia de derechos humanos, y lo quiero decir resaltar de manera muy importante, a pesar de la inmensa campaña de manipulación, falsedades, infamias, ollas montadas por los grandes medios de comunicación, ataques contra nuestro pueblo y nuestro proceso revolucionario, aquí está la verdad, aquí está nuestra verdad, aquí está la verdad de los países del mundo. Por otra parte, que es una victoria extraordinaria nuestra, es porque, debemos decirlo, los Estados Unidos se movieron de forma activa contra nuestro país, pretendieron quebrar la unidad de la región de América Latina y el Caribe, lanzando, como apenas hace pocos días, una candidatura distinta a la que ya había sido acordado por nuestro grupo regional, y el grupo regional respondió en bloque a favor de nuestro país. No cayó en la trampa, no cayó en el chantaje, no cayó en toda la manipulación. Mientras tanto, en este país donde las Fuerzas Armadas no son una casta, sino el pueblo en uniforme, el general Padrino López rechazó el comunicado de John Kelly, general estadounidense que le mostrábamos ayer, y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, leyó un comunicado en que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza las declaraciones de Kelly. En estricto apego a la Constitución, fiel al ejemplo histórico del libertador de América, a sus más puras tradiciones libertarias y al legado victorioso de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, reafirma su vocación pacifista y respetuosa del principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Rechaza categóricamente este tipo de declaraciones y señalamientos irrespetuosos, ominosos, carentes del más mínimo fundamento, y se mantiene firme, en pie de lucha, unida monolíticamente bajo el liderazgo indiscutible, acertado de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, para continuar batallando junto al pueblo, sin descanso, contra la guerra económica, el paramilitarismo, el contrabando, el narcotráfico y demás flagelos que acechan nuestro país de manera orquestada por grupos oligárquicos apoyados por agentes externos con macabros intereses, atentando de manera permanente y criminal contra la paz, la estabilidad, el desarrollo, la seguridad y el futuro del pueblo de Venezuela. Naturalmente, aquí ha habido interpretaciones de diferente índole y queremos expresar disculpas porque hubo en alguna de las transmisiones de la exclusiva que nos dio Rafael Ramírez desde las Naciones Unidas, unas interferencias técnicas que escapan absolutamente, nada tiene que ver con la producción de dossier. Política y moral de nuestro país al ser reelectos en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, puesto que nuestra candidatura y nuestro país ha estado sujeto a una tremenda presión, una campaña de desinformación, de infamia, de mentiras, para los cuales se han prestado importantes medios de comunicación, pero además ha sido dirigida por los mismos Estados Unidos para tratar de afectar nuestros intereses en el ámbito de las Naciones Unidas. La elección de hoy constituye para nosotros un reconocimiento internacional del compromiso que tiene nuestro país con los derechos humanos. Nuestro país es un país que en su ámbito
jurídico, en su ámbito legislativo, es uno de los países que tiene los instrumentos más avanzados para garantizar los derechos integrales de todos los hombres y mujeres, no solamente en nuestro país, sino que estos instrumentos se convierten en los principios que nosotros defendemos en el seno del Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra. Es decir, estamos hablando de los derechos universales del hombre, los derechos integrales, los derechos no solamente económicos, sino también los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos políticos de todas las personas en el planeta. Por otra parte, esta elección estuvo caracterizada por un intento que se hizo de romper la unidad, quebrar la unidad de la región de Latinoamérica y el Caribe, cuando teniendo nosotros 3 candidatos para 3 posiciones, se intentó romper esta unidad presentando una candidatura extemporánea con apenas un mes de anticipación. La respuesta de la región fue contundente. El apoyo que recibimos de nuestra región y en general de todas las naciones del mundo fue contundente. De manera tal que estamos muy contentos, queremos expresar nuestra satisfacción con este resultado, queremos igualmente reafirmar nuestra voluntad de seguir trabajando en el Consejo de todas las Naciones. Somos firmemente creyentes del multilateralismo y de todos los instrumentos que ha creado las Naciones Unidas para preservar tanto los derechos humanos en el mundo como la paz y la seguridad internacional. Como miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tenemos una alta conciencia de la tarea que tenemos que realizar acá, una tarea constructiva, pero a la vez firme en cuanto a nuestros principios de respeto a la soberanía de los países, no injerencia en nuestros asuntos internos y en el ámbito de los temas vinculados a los derechos humanos, nuestro apego a ir a las causas raigales de los conflictos, las guerras y toda la situación que está creando la tremenda crisis humanitaria que, por ejemplo, se está viviendo en los países del Medio Oriente y que se expresa en su etapa final con los millones de migrantes que están tratando de escapar de manera desesperada. Usted jamás me verá a mí declarando nada respecto a la violencia policial en los Estados Unidos. Jamás me verá declarando nada respecto a la violencia contra los afroamericanos en los Estados Unidos. En mi país no existe la pena de muerte, no existe nada parecido a Guantánamo. No concebimos la tortura en nuestra legislación y no nos abrogamos el derecho de bombardear ni asesinar a nadie desde drones. De manera tal que respeto su punto de vista, pero solo queríamos hacer esta declaración sobre los derechos humanos. Si hay alguna pregunta más relativa a esto. Sí, por favor. Quería saber si usted puede decir más de la campaña en contra del voto. En el pasado Estados Unidos buscó otros candidatos, por ejemplo, para bloquear estar en el Consejo de Seguridad. ¿Quién ha hecho qué para tratar de parar el resultado de hoy? Bueno, toda la comunidad que hace vida acá en las Naciones Unidas sabe que hace tan solo un mes el acuerdo de nuestra región fue roto por una candidatura extemporánea. No voy a mencionar ningún país porque todos son países hermanos nuestros. Son países que lamentablemente, ceden y son manipulados, pero como esto se trata es de un evento democrático abierto y por eso nos satisface mucho que este resultado se haya producido en el seno de la Asamblea General, donde los países expresan su voluntad, a pesar de esa maniobra a último momento y todo lo que se movió contra nuestro país. Bueno, la región salió fortalecida y los 3 países que aspiramos con anticipación a
a este posicionamiento en el Consejo de los Derechos Humanos, fuimos elegidos, de manera tal que saludamos el comportamiento de nuestra región. Siempre estaremos apoyando y trabajando en el seno de América Latina y el Caribe en particular, porque es nuestro espacio natural y tenemos un conjunto de iniciativas de cooperación, de solidaridad que han funcionado, que han trabajado y que han profundizado lo que son nuestros principios hacia el resto de la región. Además de eso, por supuesto, ha habido toda una campaña de algunos medios que tampoco voy a mencionar, donde han pretendido, bueno, desprestigiar a nuestro gobierno, todo este tipo de comentarios, nuestros métodos de trabajo, nuestras leyes, en una clara injerencia en nuestros asuntos internacionales. A la ciudad de Nueva York puede venir quien sea. De hecho, vienen de todas partes del mundo. Nueva York es el centro del mundo. Eso no quiere decir porque alguien venga a Nueva York que nuestro sistema político, jurídico, judicial está en cuestión. Nosotros reconocemos como único órgano que tiene la facultad en el ámbito multilateral de hacer los exámenes y las evaluaciones del comportamiento de los derechos humanos, justamente el Consejo de los Derechos Humanos, y por eso apoyamos y asistimos de manera permanente a todas las evaluaciones y los informes que se hacen de fin de año de la Comisión, de manera tal que ha sido una campaña, bueno, muy sujeta a presiones externas, pero luego de un gran trabajo de todos nuestros equipos, de todo nuestro servicio de relaciones exteriores. Aquí hay también una victoria de nuestra diplomacia de la paz. No va a encontrar usted a Venezuela involucrada en ningún conflicto. Nuestros ejércitos jamás han traspasado nuestras fronteras para agredir a nadie. Solo hace 200 años nuestro libertador Simón Bolívar traspasó las fronteras para liberar 5 países suramericanos, de manera tal que podemos estar tranquilos con nuestra conciencia, estamos tranquilos con nuestra conciencia y entendemos que todos estos ataques forman parte de una agresión que no es nueva, es permanente, es constante contra nuestro proceso político, nuestra revolución bolivariana. Gracias. Dos preguntas, embajador Diego Senior de Caracol Radio. Una es sobre el Consejo de Derechos Humanos aquí en las Naciones Unidas y los países miembros. Está Rusia, está Venezuela, está Arabia Saudita y otros que otros países de la comunidad internacional acusan de tener sus propios problemas internos de derechos humanos, que dicen que resultaría contradictorio de alguna manera que haya tantos países con situaciones de derechos humanos al interior suyo que hacen parte del Consejo. ¿Qué responderle a esas críticas que vienen de distintas organizaciones defensoras de derechos humanos y otros gobiernos aparte de eso? Eso por ese lado. Y por otro, ha pasado ya una semana después, usted hace referencia a ataques de medios de comunicación como el Wall Street Journal, que hizo ese artículo sobre la relación que usted tuvo en su momento con PDVSA. Ha pasado una semana ya, usted habló de eso en su momento, pero queremos saber si ha avanzado alguno de los procesos, tanto en Estados Unidos como en España, en contra suya. No. Tal como lo declaré la vez que nos vimos acá, no voy a hablar más de ese tema. Es una cantidad de infamia. Realmente lamentable que un medio se preste para eso, pero se presta. De manera tal que nuestra respuesta fue clara. No tengo más nada que decir de eso. Respecto al otro punto de vista, las opiniones de la ONG, que es lo que tú señalas, bueno, tú estás haciendo referencia a unas opiniones de unos ONGs acá, pero nosotros vimos también la publicación de más de 100 ONG reconocidas, muchas de ellas reconocidas acá en el Sistema de Naciones Unidas, titulando Venezuela sí merece estar en el Consejo de los Derechos Humanos. Pero ante esa discusión, es lo que te digo, no puede venir cualquier ONG y entonces da su opinión perfecto, pero no es el organismo adecuado para establecer si un país viola o no los derechos humanos. Y creo que la mejor demostración de la confianza de la comunidad internacional frente a nuestro compromiso con los derechos humanos es la elección de hoy. Son países soberanos, ¿sabes?, que están votando, que están expresando su posición y que evaluando todo el funcionamiento del sistema en las Naciones Unidas, bueno, han decidido dar un voto de confianza en la reelección
a nuestro país, al Consejo de los Derechos Humanos. Tú sabes que funciona en Ginebra, nosotros ya somos parte de ahí, son 47 países miembros del Consejo de Derechos Humanos, y bueno, esto nos va a permitir estar 3 años más, como lo establecen los reglamentos, en esa posición que es muy importante. Es mantener la línea constante de, los derechos humanos para todos, como se dijo en Viena y como fue parte del eslogan de nuestra campaña. Son los derechos universales del hombre, no son solamente derechos económicos, sino son solo derechos políticos, sociales, la necesidad del derecho a la inclusión, la igualdad de género, el derecho para todos, sin discriminación de ningún tipo. Como decía nuestros postulados, sin diferenciar raza, color, nacionalidad, género. Nosotros trabajamos en nuestro país y trabajamos y abogamos en el mundo porque en el marco de una política de paz, todos los seres humanos, sin diferencia alguna, tengan garantizados sus derechos y puedan desarrollar una vida plena y pleno desarrollo de sus capacidades. Eso es lo que vamos a continuar y evitar que el tema de los derechos humanos sea politizado y sea un argumento para intervenir o interferir en los países. Nosotros, por supuesto, estamos en toda la discusión en el seno de las Naciones Unidas respecto al derecho a proteger, respecto al derecho internacional sobre los derechos humanos. Estamos consecuentes con eso, y si ustedes revisan nuestras posiciones en el seno del Consejo de Seguridad, somos uno de los pilares de mantener en alto y vigente esos principios que dieron origen a la Carta de las Naciones, que recién hace unos días estuvimos celebrando sus 70 años. Bueno, evidentemente no pudo ser más contundente las declaraciones de nuestro representante ante las Naciones Unidas, y queda en evidencia que para unos cuantos cipayos representados también allá, dolió muchísimo la cantidad de votos que obtuvo la República Bolivariana de Venezuela para obtener este sitial, muy merecido por cierto, en el ámbito de la comunidad internacional. Esto solo el comienzo, y además esto estaba previsto. La independencia, la soberanía ejercida con altivez republicana, cuando otros son cipayos que se arrodillan ante la influencia de las grandes potencias o tienen bases de ellas en su territorio y pierden soberanía, o tienen que mirar para otro lado cuando los soldados violan a las connacionales, o tienen que decir sí a ciertas cláusulas que ni siquiera aparecen en los acuerdos oficiales. Tiene un costo, pero la patria del Libertador, como bien lo dijo nuestro representante, tiene además una simbiosis total entre pueblo y Fuerzas Armadas, y estamos orgullosos de ellas, y además son las únicas Fuerzas Armadas que cuando cruzaron su frontera fue para darle libertad a 5 naciones. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario, y estemos aquí para contarles, siempre Dios mediante, los acontecimientos en pleno desarrollo de las próximas 24 horas. Desde Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí Dossier, el programa decano de la información internacional vía satélite, vías en todo el hemisferio occidental. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, una vez más, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.